la inspiración de la Biblia. Es un tema que ha sido mal enseñado muchas veces, mal entendido por muchos hermanos, porque no entienden que la palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios divina. Amén. Es divina, pero también es humana o no es humana. También es humana. Entonces, la Biblia es una mezcla humano-divina y eso es lo que hace la Biblia milagrosa. Si nosotros creemos que la Biblia es solamente divina, ¿ahí me escuchan bien? ¿Sí está bien mi audio? Me dicen que están escuchando muy bajo. Sí está bien, ¿no? Amén. Sí, amén. Ya. Amén. Entonces, si la gente cree que la Biblia solamente es divina, está malentendiendo la doctrina de la inspiración de la Biblia. Si la gente cree que la Biblia solamente es humana, también está malentendiendo el tema de la inspiración bíblica. Voy a explicar en esta hora detalladamente cada uno de los aspectos que vamos a estar viendo acerca de la inspiración de la Biblia para entender qué libro vamos a estudiar y qué autoridad tiene este libro para nosotros hoy en día. Yo quiero dejar bien en claro de que la Biblia es palabra de Dios, pero transmitida por medio de palabras de hombres. Mucha gente a veces dice, yo no creo en la Biblia porque la Biblia es escrita por hombres. Y nosotros, por tratar de defender la inspiración de la Biblia, decimos, no, pero también Dios lo dijo, y vamos al extremo de creer que todo lo que los escritores escribieron fue perspectiva divina. Y no todo lo que los escritores escribieron fue perspectiva divina. En la Biblia también encontramos perspectivas que corresponden a los propios autores. Si bien es cierto, Dios inspiró la Biblia, vamos a encontrar en la escritura perspectivas que son humanas, que Dios dando la permisión al autor para que él también pueda poner huellas distintivas sobre su carácter, sobre su cultura en la Biblia. Y eso es lo que hace la Biblia, palabra de Dios. ¿Ve? Entonces vamos a verlo más detalladamente, ¿ok? Si durante la exposición usted tiene una pregunta, pues puede prender su micro y nos dice su pregunta. Pastor, y si me equivoco, no se preocupe, hermano. Tantas herejías he escuchado en mi vida que lo que usted diga ya no me va a asustar. ¿Ya? Así que, hermano, si usted tiene alguna pregunta o duda, pues la puede hacer. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver las diferencias y las definiciones sobre la inspiración bíblica. Diferencias y definiciones sobre la inspiración bíblica. ¿Es lo mismo la revelación? ¿Es lo mismo la revelación que la Biblia? ¿Es lo mismo? Hemos hablado de la revelación general, Dios a través de la creación a todos los seres humanos. Y la revelación especial, Dios a través de actos especiales por medio de Israel y para con Israel y luego a través de la persona de Cristo. La pregunta, ¿es lo mismo? ¿Son sinónimos revelación que Biblia o no son sinónimos? A ver, alguien que me responda, ¿es lo mismo la revelación que la Biblia o no? No. No. No, ¿verdad? Ya. ¿Por qué? Porque la revelación es un acto divino. La Biblia es el registro de las revelaciones de Dios. ¿Ok? Entonces, algunos creen que los dos son sinónimos, pero la revelación primaria y la Biblia no son idénticas. La revelación fue antes que la Biblia, porque Dios se manifestó antes, ¿verdad? Dios se manifestó antes que la Biblia se escribiera. Así que la revelación no es lo mismo que la Biblia. La Biblia viene a ser el producto de la revelación. La Biblia viene a ser la redacción, la escritura de esos actos de revelación de Dios. Ahora,
La revelación de Dios a Israel, ¿qué produjo? El Antiguo Testamento. Todos los actos y eventos por los que Dios se revela a Israel, produce el Antiguo Testamento. Y toda la revelación que vino de parte de Dios por Jesucristo y en Jesucristo van a producir el Nuevo Testamento. ¿Ok? La revelación de Dios a Israel produce el Antiguo Testamento y la revelación de Dios a los seres humanos por medio de Cristo va a producir el Nuevo Testamento. Las religiones humanas son el producto de sus libros sagrados. Las religiones humanas se crean en base a sus libros. Por ejemplo, el Islam se creó en base al Corán, el mormonismo se creó en base al libro de Mormón, la ciencia cristiana se creó en base a los escritos de Mary Baker, etc. Pero el pueblo de Israel y el cristianismo no fueron religiones del tipo meramente humanas, porque no fueron creadas después de sus libros. Porque la Biblia no había sido escrita cuando estas religiones empezaron a iniciarse. Entonces podríamos decir que el cristianismo y el judaísmo o la religión del pueblo de Israel fueron religiones completamente distintas porque no se originaron por sus libros, sino que estas religiones originaron sus libros. ¿Ok? Originaron sus libros. Muy bien, la revelación entonces viene a ser la manifestación de Dios a los seres humanos. Dios se manifiesta a los seres humanos, pero la Biblia es el registro que los hombres han hecho sobre esa revelación. La Biblia entonces es la escritura de todos los actos de revelación de Dios. Aunque la revelación y la inspiración no son lo mismo, ojo, la revelación no es lo mismo que la inspiración. La Biblia, como contiene el registro de la revelación de Dios, es necesario acercarnos a ella para saber más de Dios. Nosotros no podemos saber más de Dios si no fuera por medio de la Biblia. La Biblia nos ayuda a entender y conocer más de Dios. Aunque hay una relación estrecha entre la revelación y la inspiración, no son idénticas. Hay una relación, pero no es idéntico. La revelación es la manifestación de Dios a través de los hechos históricos o experiencias humanas que tuvieron algunas personas con Dios. La revelación es la manifestación. Dios se manifestó a través de hechos históricos y a través de experiencias humanas a algunos seres humanos. La inspiración, sin embargo, va a ser la obra de Dios a través de los que registraron los actos de revelación, o sea, a través de los autores de la Biblia. Los autores de la Biblia comienzan a registrar y para registrar esos actos de revelación de Dios son inspirados por el Espíritu Santo para que puedan escribir un registro auténtico sobre esas revelaciones. ¿Ok? Entonces no nos están contando fantasía ni cuentecitos, nos están contando historias reales, sucesos reales, aunque descritos por seres humanos, teológicamente como ellos entendían a Dios. Harold Henry Rowley, un bautista y erudito inglés del Antiguo Testamento del siglo pasado, escribió: la revelación es la automanifestación de Dios, mientras que la inspiración fue cuando Dios usó la personalidad humana de un autor para escribir el mensaje divino. Mire, la revelación es la automanifestación de Dios. Dios se manifiesta a un ser humano a través de un evento o de una experiencia. Pero la inspiración tiene que ver con el acto de Dios de guiar, de usar la personalidad de un autor para escribir
las revelaciones de Dios o las manifestaciones de Dios, ¿ya? Son dos cosas completamente distintas. Vamos a definir en esta hora qué cosa es inspiración. El término castellano inspiración se deriva del sustantivo latino inspiratio y literalmente significa inhalar. Esta es la palabra que se utiliza en 2 de Timoteo 3:16. Theoneustos y significa inspiración, significa soplada por Dios. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Y si lo conoce de memoria, dígalo de memoria. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Verdad? Dice, toda la escritura es inspirada. O sea que Dios ha soplado su palabra. ¿Ya? Ha soplado. Y eso no indica dictado. No es que Dios haya dictado la Biblia, por si acaso. Algunos creen que Dios ha dictado. Dios no ha dictado, Dios la ha inspirado. Son dos cosas distintas. Augusto Strong, un ministro y teólogo bautista del siglo XIX, escribe acerca de la inspiración y él dice, la inspiración es aquella influencia del Espíritu de Dios sobre la mente de las personas que escribieron la Biblia. O sea, el Espíritu Santo viene a influenciar la mente de los que escribieron la Biblia. Esa influencia hizo que sus escritos fueran el registro de una revelación progresiva y suficiente de Dios. O sea, la inspiración de Dios ha hecho que el registro de esas revelaciones sea progresiva. Cuando tomamos como conjunto todos esos registros, Antiguo y Nuevo Testamento, y los interpretamos por el mismo Espíritu Santo que guió a los autores, esos registros bíblicos llevan a Cristo y a la salvación a todos los que desean ser salvos. O sea que la Biblia es suficiente para nosotros para poder llegar a la salvación. ¿Sí o no, hermanos? La Biblia es suficiente. ¿Y sabe qué? Los pasajes que hablan de la salvación no son pasajes difíciles de entender. Los pasajes bíblicos que hablan de la salvación son tan fáciles y tan sencillos. Hay otros aspectos de la Biblia que sí requieren de mayor estudio, ¿verdad? Para poder entenderlo completamente en su contexto. Pero los pasajes de la salvación son tan fáciles de entender y tan simples que nos pueden ayudar. Son suficientes para que nosotros con eso podamos llegar a conocer a Cristo. ¿Ok? Así que no se complique la vida, hermano. Millard Erickson, uno de los teólogos más influyentes de este siglo, uno de los mejores teólogos, considerado uno de los mejores teólogos de Norteamérica, él escribe, la inspiración es aquella influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre los que escribieron la Biblia, para que esos escritos fueran un registro exacto de la revelación y que produjo que lo que se escribió fuera la misma palabra de Dios. O sea, la inspiración es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo para que aquellas personas que escribieran la Biblia escribieran un registro exacto de esa revelación y por lo tanto lo que hoy nosotros tenemos es la misma palabra de Dios. Amén. Es la misma palabra de Dios. Pregunta, ¿a qué inspiró realmente Dios? ¿A los autores o a lo que escribieron? A ver, ¿cuántos piensan o cuántos creen que Dios inspiró a los autores? A ver, levante la mano. Que por ahí ando viendo. ¿Cuántos creen que Dios inspiró los escritos? A ver, levanten la mano. Algunos, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos una iglesia dividida.
Algunos creen que Dios inspiró solo a los autores, pero no los escritos. Otros creen que Dios inspiró a los escritos, pero no a los autores. ¿Alguien puede ayudarnos leyendo? Profesor, Sí. pastor, tengo una consulta. Sí. Pero se supone que cuando Dios, digámoslo, yo lo relaciono como si fuese un poeta, ¿no? El poeta, su mayor inspiración es por X motivo y eso le transmite a poder escribir, plasmar un cierto poema, cierto libro, ¿no? Entonces, Dios a los autores les dio esa inspiración basando a los hechos que han hecho con su vida, ¿no? Para poder escribir la palabra de Dios. Yo creo eso, pero bueno, ya usted que estudia más nos dirá cómo es. Ok, claro. Vamos a analizar ahora primero con los escritos de la Biblia, a ver qué nos enseña la Biblia. ¿Ok? Segunda de Pedro 1, 20, 21. A ver qué dice la Biblia. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor, en esta noche teológica? Amén. Amén. Entendiendo primero esto. A ver. Amén. Fumanchu, a ver. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya, entonces, según ese texto, ¿Dios a quién inspiró? ¿A los escritos o a los seres humanos? Los seres humanos. A los seres humanos. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Ok? Pero, según de Timoteo 3:16, ¿qué dice? Toda escritura es inspirada. Entonces, según de Timoteo 3:16, ¿qué dice? Que Dios aquí inspiró a los autores o a los escritos. A los escritos, ¿sí o no? Entonces, si yo les preguntara, ¿qué inspiró realmente Dios? ¿A los autores o a los escritos? ¿Ustedes qué van a decir? Ya saben nuestra frase. Las dos cosas. Nuestra frase teológica que le hemos sacado del programa de Chavo el 8. Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Ya? Dios no solo inspiró a los autores, Dios también inspiró los escritos. ¿Ya? Dios también inspiró los escritos. No se haga problema, hermano. Seguimos. ¿Cómo inspiró Dios la redacción de la Biblia? ¿Cómo es que Dios lo ha inspirado? Bien, Dios influenció la mente del autor para escribir la revelación de Dios, pero no quitó la personalidad del autor. O sea, Dios no hizo robots, Dios no hizo taquígrafos para que escribieran lo que Dios les dictaba. No. Dios dio la libertad para que el escritor bíblico, con su personalidad, con su perspectiva, con su cultura, con su idioma, con su entendimiento, también aportara a la palabra de Dios. No, mire, si nosotros no creemos que el ser humano aportó a la Biblia, entonces nosotros tendríamos que creer que la Biblia es solamente divina, ¿sí o no? Pero si nosotros creemos que Dios inspiró y el hombre también aportó a la Biblia, entonces nosotros tendríamos que aceptar que la Biblia es humano-divina. Y la Biblia realmente es humano-divina. ¿Ok? Ahora, para muchas personas esto es difícil de aceptar, porque simplemente creen que los seres humanos fueron un instrumento de Dios y que los seres humanos, como son falibles, entonces no pudieron haber aportado nada a la Biblia. Si bien es cierto, los seres humanos son seres falibles, eso no significa y eso no anula la inspiración de la Biblia. ¿Ok? Las aportaciones que han hecho los seres humanos a la Biblia son aportaciones que vamos a ver un poco más adelante también, concerniente a aspectos de perspectiva humana, que en nada van a invalidar el mensaje real de la palabra de Dios. En nada. ¿Ok? Pero entonces nosotros, recuerde, tenemos un libro que es humano divino. Metas en la cabeza esa realidad.
En muchas de nuestras iglesias hemos insistido solamente en el hecho de que la Biblia es palabra de Dios, divina, completamente divina. Y nos hemos olvidado que también es humana, ¿verdad? Y muchas veces cuando enseñamos la inspiración de la Biblia o la inerrancia de la Biblia, solamente recalcamos los aspectos divinos de la Biblia, pero nos olvidamos de recalcar los aspectos que son meramente humanos de la palabra de Dios. Y eso entonces hace que nosotros tengamos una perspectiva incorrecta cada vez que nos acercamos delante de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿la Biblia tiene errores? No tiene errores. No tiene errores, pero sí tiene perspectivas humanas. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuánto tiempo duró la inspiración? ¿La inspiración era toda la vida del autor o le venía por ratos la inspiración? ¿Qué opina usted? Por ratos. Por ratos, pues, ¿no? No todo lo que escribió Pablo era inspirado. No todo lo que Pedro escribió era inspirado, ¿verdad? La inspiración fue intermitente, o sea, venía por ratos cuando los autores bíblicos escribían, ¿verdad? Una alusión sobre eso, por ejemplo, lo vemos en Gálatas 2:14 al 21. Cuando Pablo tuvo que reprender a Pedro. ¿Y por qué Pablo reprendió a Pedro? Por hipocresía. Porque Pedro se había olvidado, entre comillas, de que por la gracia de Jesús somos salvos y no por medio de las obras de la ley. Entonces, eso nos demuestra que Pedro no todo el día estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, sino que solo en momentos intermitentes, ¿no? O por momentos intermitentes cuando venía la revelación de Dios a su vida. Muy bien, vamos a ver la inspiración según el Nuevo Testamento. ¿Qué es la inspiración según el Nuevo Testamento? Los dos textos principales sobre la inspiración divina. Segunda de Pedro 1, 20, 21, dice que ninguna profecía es traída por voluntad humana, sino que los santos varones de Dios, siendo inspirados, hablaron la palabra de Dios. Pregunta, cuando dice ninguna profecía ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos varones de Dios escribieron, cuando la Biblia habla de ninguna profecía y los varones que escribieron esa profecía, ¿se refiere solo a las profecías del Antiguo Testamento o se refiere a todo el Antiguo Testamento? A todo. ¿Qué número dijo? Claro. La primera lectura del pasaje nos haría entender que Pedro, cuando habla de las profecías y de los varones inspirados, daría a entender que se refiere solamente a la sección profética del Antiguo Testamento. Sin embargo, algunos estudiosos consideran que la frase profecía de la Escritura es una referencia a todo el Antiguo Testamento. Así que el apóstol Pedro, cuando escribe ese pasaje, lo más probable es que se haya estado refiriendo no solo a la sección profética del Antiguo Testamento, sino a todo el Antiguo Testamento de manera completa. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la finalidad de la inspiración bíblica? ¿Por qué Dios ha inspirado a la Biblia? ¿Cuál es la finalidad? A fin de que el hombre de Dios Sea justo. Enteramente preparado sea enteramente preparado para toda buena para toda buena obra. obra. Entonces, la finalidad de la inspiración de la Biblia es para que usted y yo podamos cumplir la voluntad de Dios cabalmente como Él desea. Como Él desea. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver los textos que nos hablan para que usted se dé cuenta que tenemos una Biblia humana divina. ¿Ya? Tenemos una Biblia humana divina. Textos que nos enseñan que Dios habló y textos que nos enseñan que los seres humanos escribieron. ¿Ok?
dos aspectos completamente distintos. La dimensión humana y la dimensión divina de la Biblia. La dimensión divina. Vamos a empezar con la división divina. Los judíos fueron confiados de preservar las palabras de Dios. Romanos 3:2. ¿Qué dice? Amén. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ok. Entonces, si la Biblia dice que a los judíos se les confió la palabra de Dios, podemos asegurar que Dios les habló o no les habló. Y eso entonces sería la dimensión divina de la Escritura. ¿Ya? Esa sería la dimensión divina de la Biblia. Todos con su lapicero teológico y con su cuaderno teológico, ¿ah? Apuntando allí. Esa sería la dimensión divina de la Escritura. ¿Ok? Otro texto. Moisés recibió las palabras de vida para darle a los judíos. Hechos 7:38. ¿Alguien? Amén. ¿Ya lo puede leer? Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabra de vida que darnos. Ok. Entonces, nuevamente, la Biblia en ese texto está reafirmando, ¿verdad? Que Dios habló a los seres humanos. Y las palabras que Dios habló a Moisés fueron transmitidas a los judíos, a los hebreos. Hebreos 5:2 dice que hay que volver a estudiar los fundamentos de las palabras de Dios. No de la palabra, sino de las palabras de Dios. ¿Qué está diciendo? Que Dios realmente habló lo que nosotros tenemos en la Biblia. ¿Estamos o no? ¿Estamos de acuerdo con eso o no estamos de acuerdo con eso? ¿Ya? Dios realmente habló lo que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en Lucas 4:12 y en Hebreos 3:15, los escritores bíblicos utilizan la frase dicho está y mencionan una frase que viene a haber sido dicha por Dios. Eso quiere decir que los escritores bíblicos entendían que Dios había hablado al pueblo de Israel. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 35, Hebreos 1:7 y Hebreos 3:7, vamos a encontrarnos con estos pasajes que nos enseñan que Dios y el Espíritu Santo hablaron a los seres humanos. ¿Ok? Ellos mismos han hablado. Y existen citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, siempre que van a iniciar siempre con la frase o con la palabra dice. Y eso indica que fue Dios quien lo dijo, como aparecen en Gálatas 3:16, Romanos 15:10, 1 Corintios 6:16, etc. Entonces, ¿qué quiero explicar con esto, hermanos? Que nosotros no podemos negar que dentro de la palabra de Dios tenemos palabras que son divinas, ¿o no? Tenemos palabras que son divinas, tenemos palabras que han venido directamente de la boca de Dios y que han sido registradas bajo la inspiración divina, porque son palabras que han venido directamente de Dios. ¿Ok? Pero vamos a ver ahora la dimensión humana. La dimensión humana. Lo que hablaron los seres humanos. Marco, capítulo 12, versículo 36. Si alguien lo tiene, nos puede ayudar. Marco 12:36. Amén. Amén. Marcos 12:36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ok,
David lo habló inspirado por el Espíritu Santo, pero ¿quién lo habló? ¿Dios o David? David, ¿verdad? Él es quien lo habla, inspirado por el Espíritu, pero él lo habló, la dimensión humana. Cuando uno se da cuenta, por ejemplo, vamos a 1 de Corintios 7, vamos allá, este pasaje es muy interesante para poder entender el aspecto humano de la Biblia. Y miren lo que dice 1 de Corintios capítulo 7, y lo van a leer conmigo en el versículo 10. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, que el marido no abandone a su mujer. ¿Quién mandó eso? Dios. Eso es una orden directa de Dios. Ahora mire el versículo 12. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. ¿Quién dijo eso? ¿Dios o Pablo? Pablo. Eso lo dijo Pablo. Eso no lo dijo Dios. ¿Estamos o no estamos de acuerdo con esto? Y él recalca en este capítulo la diferencia entre algo que Dios le ha dicho directamente a él y algo que Dios no le ha dicho, pero que él considera que es lo correcto. Encontramos aquí una perspectiva humana del apóstol Pablo. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Perspectiva humana guiada por el Espíritu Santo, pero perspectiva humana porque salió del apóstol Pablo, no fue revelado por Dios. Versículo número 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Nuevamente el apóstol Pablo hace diferencia entre lo que ha recibido directamente de Dios y algo que no ha recibido de él, sino que él está aportando a la Biblia desde su perspectiva humana. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con eso? Versículo 40. Pero a mi juicio, a mi manera de ver, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. O sea, a mi juicio, dice el apóstol Pablo. Y Pablo está diciendo, mire lo que dice, verso 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Es libre para volverse a casar. Pero a mi juicio, más dichosa sería si se quedare así. Para el apóstol Pablo, ojo, por eso tenemos que entender correctamente la Biblia. Para el apóstol Pablo, ¿qué sería lo mejor? ¿Que una viuda se case o que no se case? No se case. Que no se case. ¿Pero eso es un mandamiento de Dios? No. ¿Es una perspectiva qué? Humana. Humana, personal. Personal. ¿Estamos o no estamos de acuerdo con eso? Amén. Vamos a ver Amén. nosotros, en la Biblia, vamos a ver nosotros aspectos que son humanos y aspectos que son divinos. Vamos a encontrar órdenes expresas de Dios y vamos a encontrar situaciones que no fueron órdenes expresas de Dios, sino que a veces fueron perspectivas humanas y que están en la palabra de Dios. Vamos a encontrar en la Biblia aspectos que son la voluntad perfecta de Dios y vamos a encontrar a veces cosas que no son la perfecta voluntad de Dios. ¿Estamos o no? Entonces, si viene un pastor, por ejemplo, y comienza a decir, hermanas, la primera que se quede viuda, a partir de ahora no se casa. ¿Por qué? Porque Pablo dice mejor es que se quede así. ¿Qué está haciendo? ¿Está interpretando correctamente o malinterpretando la Biblia? ¿Usted qué dice? Está malinterpretando la Biblia, por hermano. ¿Por qué? Porque nuevamente la Biblia recalca que no es una orden de Dios, sino es una perspectiva que tiene Pablo. ¿Estamos o no? Es una perspectiva humana. Ahora, esa perspectiva humana de Pablo, ¿es autoritativa o no es autoritativa?
Pero es es autoritativa, o sea, ¿Dios lo manda o no lo manda? ¿Es un mandamiento o no es un mandamiento? No. No es un mandamiento. ¿Pero se encuentra en la Biblia o no se encuentra en la Biblia? Sí. Sí se encuentra en la Biblia. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir esto de que no todo lo que se encuentra en la Biblia es un mandamiento, pues, hermano. ¿Estamos o no? No todo lo que se encuentra en la Biblia es un mandamiento para nosotros. No todo lo que se encuentra en la Biblia es un principio bíblico para nosotros. Porque de plano tenemos que diferenciar cuando algo viene de la mente de Dios y es un mandamiento o una orden o un principio bíblico eterno y perenne, y cuando algo pertenece a una perspectiva, una opinión o una cosmovisión meramente humana y que no es una orden ni una voluntad divina. ¿Sí me dejo entender o no me dejo entender? Amén. ¿Ok? Amén. Entonces, hay que entender, porque la gente dice, toda la Biblia, la palabra de Dios y todo hay que obedecer. ¿Todo hay que obedecerla? No, pues, hay que interpretarla correctamente. Porque si no la interpreto correctamente, entonces voy a estar haciendo cosas al revés. Porque hay cosas que son voluntad expresa de Dios, Dios lo ha revelado, y cosas que son perspectivas humanas, de seres humanos, que dieron su parecer como el apóstol Pablo. Y que evidentemente Pastor, no es no es un mandamiento para la iglesia hoy en día. Sí. otro caso distinto al de, el de el 1 de Corintios 7, donde usted dice que no necesariamente debemos hacer caso porque es una perspectiva de Pablo, como lo menciona. ¿Hay otros ejemplos así? ¿Usted lo podría citar? Ya. El apóstol Pablo, cuando escribe 1 de Corintios, se encontraba en una perspectiva completamente distinta a cuando escribe Timoteo. Cuando Pablo escribe 1 Timoteo, dice, quiero pues que las mujeres viudas menores de 60 años ¿se qué? Casi. Se casen. Casi. ¿Y por qué cambió? ¿Por qué cree usted que cambió? ¿Por el contexto? Porque pecaban. Por el contexto histórico. Por el contexto histórico. Cuando escribe 1 de Corintios, Pablo estaba en un contexto completamente distinto al de Timoteo. Para la época de 1 Timoteo, ya la iglesia estaba mucho más madura. ¿Ve? Y al estar mucho más madura, ya se encontraban problemas. La iglesia no podía mantener a todas las viudas. Y como Pablo le había dicho por ahí a los corintios que las viudas no se casen, había un montón de viudas que no se casaban y al final tenían que entrar a la lista de sostenimiento de la iglesia y la iglesia no podía sostener a todas. Por eso Pablo dice, no, pues ahora sí cásense, ¿no? Y nos alivian la carga. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Entonces, el contexto cultural influenció también en el autor o no influenció. También influenció. Entonces nos encontramos frente a la Biblia, frente a la palabra de Dios, donde vamos a encontrar aspectos que son perspectivas humanas y aspectos que son el mandamiento o la revelación divina de Dios para nosotros. ¿Ok? Entonces, cuando usted va a interpretar, usted tiene que interpretar correctamente. Si un aspecto es una perspectiva humana o si un aspecto de la Biblia es desde una perspectiva divina, un mandamiento para nosotros con un principio eterno para nosotros. ¿Ok? ¿Hay otros aspectos? Sí, hay otros aspectos, pero lo vamos a ver más adelante. Porque si no, me centro acá y no avanzamos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, mire lo que dice Pablo luego en 1 de Corintios 14:37.
Mire, cuando Pablo comienza a regularizar los desórdenes que habían en la iglesia de Corinto, mire lo que Pablo dice. 1 de Corintios 14:37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Esto tiene que ver no con lo del capítulo 7, sino con lo del capítulo 14. ¿Ok? Por si acaso, ¿ah? Tiene que ver con lo del capítulo 14, donde Pablo dice, 3 hablen en lenguas por turno y 1 interprete. Y si algo le he revelado a otro, siéntese y levántese el que tiene nueva revelación. Y si hay alguien que tiene profecía, se sientan todos y el profeta habla. Esas órdenes Pablo los pone o las equipara al nivel de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces hay que entender, por ejemplo, acá, la perspectiva de Pablo sí ya tiene una perspectiva de autoridad divina. Porque el mismo Pablo está calificando que eso sí es autoritativo de Dios. ¿Se da cuenta o no? Entonces hay que comprender, entender la escritura correctamente sin llegar a extremos. ¿Ya? Hay que entender correctamente la palabra de Dios. Muy bien. ¿Cómo se enseñó la doctrina de la inspiración durante la historia de la iglesia? Vamos a ver la historia de la iglesia y vamos a ver cómo es que se enseñó esta doctrina de la inspiración. ¿Ok? Ojo, esta es una sección meramente histórica, ¿ya? No significa que todo lo que vamos a ver acá es correcto. Cuando digo que esto es una sección histórica, lo que estoy diciendo es que vamos a repasar cómo es que en la historia de la iglesia se enseñó esta doctrina. Y van a ver posturas que son absolutamente locas, otras son desquiciadas, desenfrenadas y otras son más cuerdas, hasta lo que hoy en día entendemos por inspiración. ¿Ya? Recuerde que las doctrinas bíblicas fueron enseñadas o entendidas de a poco. No todo se entendió completamente al principio. ¿Ok? Ha tenido un proceso de entendimiento hasta lo que hoy nosotros comprendemos de la palabra de Dios. En la edad de los padres posapostólicos, la época del siglo II al siglo V, Filón de Alejandría, por ejemplo, que era un intérprete del Antiguo Testamento, era un judío intérprete del Antiguo Testamento, él decía que los profetas perdían el conocimiento cuando profetizaban. En la época del siglo II después de Cristo, los montanistas afirmaban que sus profecías, que sus dos profetisas se encontraban en un estado de inconsciencia mientras profetizaban. Y Atenágoras de Atenas, otro padre posapostólico, asocia la inspiración con un estado de éxtasis y compara la inspiración de las escrituras como un flautista tocando una flauta. O sea que durante los primeros años de la iglesia cristiana, la gente creyó que la Biblia era humana divina. No. Durante los primeros años de la iglesia cristiana, la gente creía que si los profetas entraban en un estado de éxtasis y ni siquiera sabían lo que hablaban, entonces los escritores bíblicos entraban a un estado de éxtasis y no sabían lo que escribían. Eso era lo que se enseñó en las primeras épocas de la iglesia cristiana. Teófilo de Antioquía, por ejemplo, se refiere a los hombres como a hombres inspirados como herramientas divinas, solamente taquígrafos, pero no aportaron nada. Ireneo de León afirma la inspiración de las escrituras, pero atribuye un papel activo para los escritores humanos. Ahí ya empezó a entenderse un poco mejor la doctrina, ¿verdad? Y entonces Ireneo, por ejemplo, le da un poco de intervención humana cuando los autores bíblicos escribieron. Por ejemplo, Pablo, decía él, podía decidir el orden correcto de las palabras en las oraciones que escribía. Orígenes de Alejandría se alejó completamente de la idea del éxtasis y del dictado
y enfatizó los poderes conscientes y la participación de los autores humanos. Ya con Orígenes de Alejandría se va cuajando mejor el entendimiento de lo que es la inspiración bíblica, una Biblia humano-divina. ¿Ok? Según Juan Crisóstomo, otro padre de la iglesia del siglo IV, los autores bíblicos tienen la paternidad literaria de sus escritos, o sea, participaron activamente de la redacción de los libros de la Biblia. San Jerónimo de Estridón, el traductor de la Vulgata Latina, reconoce que existen diferencias de estilo y cultura entre los libros de la Biblia. Sin embargo, cada palabra, cada sílaba y cada tilde tiene un significado muy profundo. O sea, Jerónimo de Estridón va cuajando mejor esta doctrina, va entendiendo mejor, porque él dice, hay una participación humana, y esa participación humana se nota porque si Dios hubiera dictado, todos los libros serían igualitos. Pero nos encontramos que los libros de la Biblia no son iguales, tienen estilos literarios distintos, tienen culturas distintas, tienen lenguas distintas, lo que indica que no todos los autores fueron dictados por Dios, ¿verdad? Sino que hay una participación activa humana, aunque todo lo que escribieron tiene un significado muy profundo, según decía Jerónimo de Estridón. Agustín de Hipona, el padre de la teología, afirma que cuando se escribieron los evangelios, se ven las características personales de sus autores. O sea, ¿por qué el evangelio de Mateo se ve desde esa perspectiva? ¿Y por qué los 4 evangelios no son iguales? Porque cada evangelio tiene una perspectiva distinta y cada evangelio tiene un autor distinto. Lo que indica que los autores tuvieron una participación activa en el trabajo de redactar la palabra de Dios. Teodoro de Mopsuestia traza una distinción entre la inspiración especial de los profetas del Antiguo Testamento y la gran sabiduría de Salomón. Él es el primero que comienza a enseñar, por ejemplo, los grados de inspiración. Algunos dicen de que hay partes de la Biblia que son más inspiradas que otras. ¿Ya? Sin embargo, eso no es lo correcto. Toda la Biblia es inspirada. Sin embargo, decía Teodoro de Mopsuestia que todos los autores bíblicos escribieron bajo la influencia del Espíritu Santo. Todos escribieron bajo la influencia del Espíritu Santo. Durante la época medieval, lo que corresponde al siglo V al siglo XV, los escolásticos se basaron en la doctrina de la inspiración de la patrística. O sea, durante la época medieval, los teólogos de esta época simplemente siguieron la corriente de pensamiento que vino de los padres posapostólicos. Muchos de ellos creían en el dictado de la Biblia y no en la participación humana, y muy pocos hablaban de la participación humana. Eso sucedió durante la época medieval. Uno de los teólogos de esta época, por ejemplo, es Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, en el siglo XIII, indica que la inspiración de los libros de la Biblia fue una parte pequeña del tema mayor que es la profecía bíblica. Llegamos a la época de la Reforma. Pasando la época medieval, viene la Reforma. Con la Reforma, Martín Lutero trata muy poco del tema de la inspiración de la Biblia. O sea, si ustedes se dan cuenta, la inspiración de la Biblia va cuajando en los primeros años de la iglesia cristiana. En la época medieval, en realidad no se trata mucho el tema de la inspiración. Llegando a la Reforma, Martín Lutero no habló mucho acerca de este tema. Y Juan Calvino, otro reformador, afirmaba que el mayor testimonio sobre la inspiración bíblica estaba en el testimonio interno del Espíritu Santo. Si uno quiere entender lo que Calvino decía sobre la inspiración, tendría que leer los libros de Juan Calvino para entender un poco sobre la inspiración. Pero él decía que la inspiración se puede entender por la obra del Espíritu Santo en el corazón, más que por una evidencia literal, ¿no? Durante el siglo XVII, varios autores, varios teólogos reformados y luteranos
como Johannes Gerhardt, Johannes Andreas Kenstedt, Johann Heinrich Heidegger y Francis Turretin, estos teólogos reformados empezaron a enseñar que los autores bíblicos solo fueron un instrumento pasivo del Espíritu Santo para escribir la Biblia, por lo tanto la Biblia era inerrante. O sea, regresaron a los primeros años de la iglesia y comenzaron a enseñar lo que antiguamente se enseñaba, que los autores bíblicos no participaron de nada, sino que simplemente fueron taquígrafos o secretarios de Dios. Y que como ellos no participaron en nada, entonces la Biblia es inerrante. Eso lo dijeron varios teólogos, trajeron a colación otra vez varios teólogos del siglo XVII. Melchor Cano, Domingo Báñez, eran dos teólogos católicos dominicos que afirmaban que Dios había dictado los textos bíblicos, incluyendo hasta la puntuación. El punto y coma también era inspirado por Dios, según decían estos autores católicos durante la época de la posreforma. Mire que nuevamente durante la época de la reforma se está cambiando el aspecto, o sea, de lo que había progresado la teología de la inspiración durante los primeros años, se comienza otra vez a regresar al principio, ¿no? En donde la inspiración ya se convierte otra vez en un dictado y no en una participación activa del ser humano, ¿no? Francisco Suárez, Richard Simón y Hugo Grotis sostenían que Dios proveyó una asistencia a los autores bíblicos para evitar errores en el texto, pero que ellos no eran simples instrumentos pasivos. Acá ya nuevamente se va comprendiendo mejor, ¿no? Se va nuevamente comprendiendo mejor a manera de una reacción a los teólogos que creían que simplemente eran agentes pasivos, los escritores bíblicos, y no activos. Durante la época de la posreforma aparece la teología liberal. Esto quiero explicar porque voy a hablar mucho acerca de la teología liberal mientras estemos estudiando teología. Así que deje de escribir un momento y concéntrese aquí porque le voy a enseñar qué cosa es la teología liberal y qué cosa es un teólogo liberal. Porque en nuestras iglesias a veces se habla de que ese pastor es un liberal o ese teólogo es un liberal y lo aplican mal la palabra liberal. ¿Ok? Por ejemplo, algunos dicen, ay, ese pastor permite que las hermanas vayan con minifalda a la iglesia. Ah, ese pastor es un pastor liberal. ¿Sí me entienden o no? Entonces, hay que entender qué cosa es la teología liberal y qué cosa es el libertinaje. Son dos cosas distintas. En las iglesias hay libertinaje, ¿verdad? Libertinaje porque la gente hace lo que se le da la gana. Por ejemplo, las mujeres van con minifalda, los hombres van con ropas indecorosas. Entonces, el pastor no es un liberal, es un libertino. Y en las iglesias la gente no son liberales, la gente son libertinas. ¿Ok? Porque el término liberal, cuando hablamos de teología liberal, nos estamos refiriendo a otra cosa, más que a prácticas. Hablamos de interpretación bíblica. La teología liberal, escúcheme aquí bien para que me pueda entender, aparece en el siglo XVIII. ¿Y qué cosa es la teología liberal? La teología liberal es un movimiento teológico que buscaba tres cosas. Número uno, insertar a la iglesia en la cultura. Lo que pasa es que para el siglo XVIII, la iglesia se había mantenido, o las iglesias católicas se habían mantenido muy alejadas de la cultura, inclusive de la ciencia, del avance de la ciencia. Y entonces se veía a las iglesias como anticuadas y no iglesias modernas, no iglesias que pertenecieran al avance científico. ¿Me entienden o no? Entonces, ¿qué buscaron los teólogos liberales? Hacer que las iglesias se modernicen por medio de los estudios científicos.
Estudios científicos, estudios racionales. Número 2, desmitologizar el cristianismo. Recordemos que en la época del siglo XVIII, que es la época de la Ilustración, ¿ok? En la época del siglo XVIII, la gente comenzaba a negar los aspectos milagrosos o espirituales. ¿Y por qué los negaba? Porque ellos decían, nosotros no podemos creer en milagros, porque la ciencia ha demostrado que los milagros no existen. La ciencia ha demostrado que todo lo que existe es material y no es espiritual. Además, recuerde que para la época del siglo XVIII, el empirismo, el pensamiento filosófico que dice que solo existe y es real lo que puede pasar, nuestras percepciones humanas, llámese tacto, olfato, gusto, vista, oído, o sea, lo que puede pasar un método científico, ¿usted recuerda? El método científico es real. Entonces, como los milagros no son reales porque no pasan el método científico, los teólogos liberales comenzaron a decir que había que desmitologizar la Biblia. ¿Sí me entiende? Quitar todos los milagros de la Biblia para entender realmente el verdadero significado de la Biblia. Porque tendríamos una Biblia más humana que divina. Porque como los milagros no existen y como las cosas espirituales no existen, entonces la teología natural busca, la teología liberal busca eliminar todo lo divino, todo lo sobrenatural, todo lo milagroso de la Biblia para encontrar su verdadero mensaje. Entonces te quedas con una religión antisobrenaturalista, porque no crees en los aspectos sobrenaturales, y te quedas con una religión antidios, porque Dios también es espiritual. Y entonces los teólogos liberales, ¿qué entendían por Dios? Ellos creían que Dios ya no era un ser personal, sino simplemente Dios era la moral, o Dios era el sentimiento, o Dios era la razón. Entonces la teología liberal cambia nuestra perspectiva de Dios. ¿Ok? Porque para la teología liberal, Dios ya no es un ser real, sino una interpretación humana. Entonces la teología liberal lo que hace es pedir que se eliminen todos los milagros de la Biblia, porque los milagros van contra la ciencia moderna, para tener una religión antisobrenaturalista y antiespiritual. Y por eso la teología liberal es una teología basada en la razón o basada en el sentimiento y ya no basada en Dios. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Están de acuerdo o lo vuelvo a repetir? A ver, ¿sí entendieron o lo vuelvo a repetir? Pastor, la parte, Pastor, la parte en que, o sea, usted nos está explicando que la teología liberal busca insertar estas cosas y que ahora tenemos que hacer una distinción entre esa teología y lo que vamos, o nuestra teología, o cómo entendemos nosotros. Exacto, sí. Ahora vamos a darnos cuenta que si la teología liberal comienza a postular estas cosas, nosotros no somos teólogos liberales. Porque nosotros sí creemos que la Biblia es palabra de Dios. Nosotros sí creemos que los milagros sucedieron como la Biblia lo dice. Nosotros sí creemos que Dios es un ser personal. ¿Estamos o no? Entonces, los teólogos liberales tienen una perspectiva completamente distinta a los teólogos conservadores. Nosotros somos teólogos conservadores o teólogos ortodoxos porque creemos que todo lo que la Biblia dice es verdad y no se necesita creer que la razón o el sentimiento tienen la última verdad, sino Dios tiene la última verdad revelada en su palabra. Los teólogos liberales lo que hacen es convertir a la Biblia en un libro simplemente humano y leen la Biblia como un libro simplemente humano. ¿Me entienden o no? Pastor, una consulta, disculpe. Sí.
Pastor, ¿nuestra teología podría cambiar en un futuro cuando el contexto de nuestra historia cambie? Ya, nuestra teología en realidad no va a cambiar, porque, o sea, digamos que ahorita hay dos corrientes teológicas. A ver, lo voy a explicar acá. Voy a coger mi pizarrita teológica, ¿ya? A ver. ¿Qué hemos dicho de la teología? ¿Qué cosa es teología? ¿Qué cosa es teología? El estudio de... Estudio de Dios. Estudio de Estudio Dios, de Dios. ¿verdad? ¿Cómo entendemos a Dios? ¿Qué es Dios y las cosas y los actos de Dios? Ok. Ahora, mire esto, ¿ah? Ok. Ahora, mire esto. Cuando vamos a estudiar teología, hay tres corrientes teológicas. Tres. La primera corriente teológica es la corriente teológica. No, ¿qué colorcito le pongo? Vamos a ponerle algo que se vea. Ya, vamos a poner negro. La primera corriente teológica es la teología ortodoxa, o también llamada conservadora. La otra teología es la teología, a ver, Liberal. liberal. ¿Ok? La teología liberal. Entonces, mira acá. La teología liberal, ¿qué es lo que hace? La teología liberal, pues, se aparta, ¿no? Ahí está. Ahí está mi pizarrita teológica. Muy bien. Pero no es la única. O sea, voy a explicarlo acá. Ahora, mire acá. La teología conservadora o la teología ortodoxa, ¿qué dice? Número uno, dice, los milagros, si existen. Dos, Dios es un ser espiritual y personal. ¿Estamos o no? Y tres, la Biblia es humano-divina. Eso es lo que dice la teología conservadora. Eso es lo que nosotros creemos hoy en día. ¿Ya? Lo que nosotros entendemos. ¿Estamos? Amén. Ok. Ahora, mire acá. ¿Qué dicen por su parte los liberales? Los liberales dicen, como estamos en una época de ciencia y avance científico, creer que la Biblia es verdad es mentira, pues. Esa es una payasada. Entonces, los teólogos liberales dicen, ¿los milagros qué? No No existen existen. porque va contra la ciencia, va contra la La razón. ciencia. Dos, Dios no es un ser personal, Moral. no es un ser personal, ni espiritual. Dios no es un ser personal, ni espiritual, sino solo la interpretación del hombre. Como el hombre interpreta, así cree que es Dios, así es. Entonces, ¿la Biblia qué sería para los teólogos liberales? ¿Qué sería? Humano. La Biblia es solamente Humano. humana. Es un registro humano de lo que los hombres creen sobre Dios. ¿Estamos o no? Esa es la teología liberal. Entonces, ¿nosotros dónde estamos? ¿En qué parte de la teología estamos nosotros? Ortodoxa. Ortodoxa. ¿Ya? Nosotros estamos en la teología ortodoxa. Ortodoxa. ¿Ya? Voy a poner acá nosotros. Nosotros. Ahora, escúcheme aquí. Escúcheme aquí. Entonces, nos encontramos bajo dos ramas. Gran mayoría de Europa, los teólogos europeos son de teología liberal.
Usted se va a Europa y muchas iglesias son de teología liberal. Gran parte de los teólogos de Europa. Pero usted se viene a Norteamérica y se viene a América, nosotros influenciados por las iglesias de América somos ortodoxos o somos conservadores. ¿Se da cuenta o no? Entonces, sí. Si la mayoría de iglesias europeas tienen una teología liberal, entonces, ¿cuál es el peso autoritativo para ellos de la Biblia? No lo tienen. Perdón, si es humana. Solamente, o sea, sacan de la Biblia principios éticos o sacan de la Biblia principios morales, pero no sacan de la Biblia principios eternos, porque no creen que sea la palabra de Dios. Ya, pastor, gracias. ¿Ok? Ahora, miren, con los años aparece otra rama. Con los años aparece otra rama. Y esa otra rama es mitad liberal y mitad ortodoxa. Y esa se llama teología neo-ortodoxa. Teología neo-ortodoxa. Y la teología neo-ortodoxa aparece después de la Primera Guerra Mundial. Cuando el teólogo Karl Barth él era teólogo liberal y sus maestros eran teólogos liberales, y él se da cuenta que todas las perspectivas de su teología liberal no daban esperanza y no estaban acorde con la realidad histórica de Europa en esa época, después de la Primera Guerra Mundial, que Europa quedó destruido. Y entonces, Karl Barth comienza a decir, oye, acá tenemos un problema. Entonces, la teología liberal no es correcta. Y entonces aparece la tercera rama, que es una especie de mitad-mitad. Nunca va a terminar. ¿No? Dice que los milagros sí existen, pero personalmente. Ya no son milagros objetivos, sino son milagros que Dios hace de manera personal. O sea, si en ti hace un milagro es algo que tú no puedes comprobarlo, pero pasa contigo. O sea, como que es mitad-mitad, ¿no? No es objetivo, ni tampoco es subjetivo, es mitad-mitad. Sobre Dios, Dios es un ser personal, como lo entendemos. Hermano, una pregunta. Los seres humanos. Ahorita la tengo. Hermano. Y número 3, la Biblia es palabra de Dios solo cuando se convierte, solo cuando la gente lo cree. Entonces, mire, la teología neortodoxa lo que hace es mezclar. O sea, dice, la Biblia es palabra de Dios, pero solo si tú lo crees. Si tú no lo crees, deja de ser palabra de Dios. Entonces comienza a destruir, o sea, como que por un lado le quiere dar la contra a los teólogos liberales, pero por otro tampoco quiere meterse con los conservadores. Y entonces hace una mezcolanza de estas cosas y esa es la teología neortodoxa. Sí, ¿alguien tenía una pregunta? Sí, hermano, buenas noches. La pregunta sería, actualmente podríamos decir que de acuerdo a la teoría ortodoxa, ¿existen los milagros? ¿La teoría ortodoxa? Claro, porque la teoría ortodoxa dice los milagros sí existen. Ok, ya. La pregunta es si actualmente, ahora, los milagros existen. Evidentemente sí. Los milagros existen. La vida es un milagro. La conversión de un alma es un milagro. ¿Ok? Que Dios sane a una persona es un milagro. ¿Verdad? Los milagros existen. Y por eso nosotros estamos en este lado de acá, de la ortodoxia. ¿Verdad? Ya. Pero no creemos que los milagros al estilo de la Biblia existan hoy en día. Sí existieron, pero no existen hoy en día. O sea, no se va a volver a abrir el Mar Rojo, no se va a volver a secar el Jordán, cosas por el estilo, ¿no? Pero que hay milagros hoy en día, sí, porque Dios es un Dios activo en la historia.
Ya, gracias. Por ejemplo, hemos caminado por la calle y de repente usted sin querer pisó una cáscara de plátano, usted debió haberse caído, roto el cerebro y muerto en el momento. Pero no pasó. ¿Ese es un milagro o no es un milagro? Claro, pues es un milagro. Podríamos decir que actualmente en nuestra vida pues están hechos de milagros porque nos sucede cada cosa y vendría a ser un milagro. Claro, la conversión de un alma es un milagro. Entonces sí existen los milagros. Lo que yo no creo es que Dios mande a gente a hacer milagros. Eso no creo. Si Dios hace milagros, lo hace por él. No va a estar mandando gente a estafar. ¿Ok? Claro, es otra cosa. Ok. Pastor. Entonces, por eso estamos dentro del lado de la perspectiva ortodoxa. La teología liberal niega que haya milagros en el pasado y por ende niega que haya milagros en el presente. Y la teología neortodoxa dice que sí hay milagros, pero personales, no objetivos. Muy bien. Entonces, ya entendimos las tres ramas de teología que existen, ¿verdad? Pastor. Sí. Pastor, ¿cómo podríamos defendernos ante los pentecostales, que muchos de ellos nos consideran a los bautistas como neortodoxos? Porque vemos de un punto, según ellos, la Biblia más a la ligera o más, no tanto como ellos le hacen de profecías, de lenguas y todas esas cosas. ¿Qué argumento podríamos dar bíblicamente y teológicamente para poder contrarrestar sus ideas o su doctrina que ellos tienen? Ya, nosotros, voy a explicarlo así, ¿ya? Voy a borrar. ¿Puedo borrar, hermanos? Tómele foto, antes de borrar. Ya lo borro, ya. Miren. Ok. Dentro de la teología conservadora, y acá ya acabé, hermano, se me fue la hora. ¿O quieren quedarse un rato más? Dentro de la teología conservadora, perdón, no escuché, ¿algo me preguntaban? Amén, pastor, si nos quedamos. Ah, ya. Amén. Muy bien. Dentro de la teología conservadora, tenemos muchas ramas. La gran denominación, la gran cantidad de denominaciones. ¿Ok? Denominaciones. A ver, usted imagínese todas las denominaciones que hay. ¿Cuáles son? A ver. Pentecostal. Ya, de frente se van a lo malo, ¿no? Ya. Pentecostales. Ya. Ahora, ¿ellos son conservadores o no son conservadores? Sí. Sí son conservadores. O sea, son de teología conservadora. ¿Por qué? Uno, creen que Dios es un ser personal. Dos, creen que la Biblia es palabra de Dios. Tres, creen que los milagros existieron, los milagros bíblicos son verdaderos. Y creen también, pues, eso es lo que nos diferencia de ellos. Creen que los milagros siguen sucediendo como dones, profecías y cosas por el estilo. Pero independientemente de esas diferencias, están dentro de la teología conservadora. ¿Ok? ¿Quiénes más están? Testigos de Jehová. Los adventistas. Adventistas, ¿no? Testigos de Jehová. ¿Sí o no? También. Porque también creen que Dios es un ser personal, también creen que la Biblia es palabra de Dios, también creen que los milagros bíblicos existieron. ¿Verdad? ¿Quién más? Adventistas. Adventistas. ¿Qué más? Mormones. Pastor, pero los mormones, ellos dicen que la Biblia no es un libro suficientemente tan valioso como el de Mormón. Creo que no son tan conservadores, que digamos. Ya, pero ellos creen que Dios es un ser personal, creen que los milagros bíblicos, o sea, vamos por los 3 puntos que he puesto. ¿Ok? Ya, ok. Vamos dentro de los 3 puntos que he puesto. Ya, ahora. Luego tenemos, dentro del mismo grupo de conservadores, tenemos, por ejemplo, bueno, vamos a poner acá inclusive uno más, ¿no? Uno más a nuestra amada Iglesia Católica. ¿Ya? Algunos todavía creen que es su madre.
Ya, católicos. Ok. Ahora, acá vamos por el otro lado. Vamos dentro de este grupo de teología conservadora. Ahora, dentro de los católicos, hay católicos que son conservadores y hay católicos que son liberales. Por si acaso, católicos conservadores, católicos liberales. Ahora, dentro de la teología conservadora también, dentro del mismo grupo, están, por ejemplo, los mejorcitos, los bautistas. Luego nos siguen los presbiterianos, los que estudian, pues, presbiterianos, en ese orden. ¿Qué más? Anabautistas, ¿no? Todavía hay, sí, hay menonitas, por ejemplo. Menonitas. ¿Qué más encontramos? A ver, ya, Alianza Cristiana y Misionera, ¿verdad? Iglesia Evangélica Peruana, la otra, Ejército de Salvación. Esos pentecostales. Etcétera. ¿Estamos o no? Todos estos grupos denominacionales tienen 3 puntos en común que no van a negar, nunca. Dios es un ser real, personal y existente. La Biblia es la palabra de Dios para todos. Y 3, los milagros bíblicos existieron, ¿sí o no? Ninguno de estos grupos va a negar eso. Pero entonces, dentro de la teología conservadora, nosotros, aún dentro de la teología conservadora, nosotros podemos dividir a las sectas, de las iglesias que no son sectas. ¿Estamos o no? ¿Hasta ahí dejé claro o no dejé claro? Entonces, dentro de la teología conservadora, tenemos a iglesias que son sectas e iglesias que no son sectas. Esa es la diferencia, hermano. Ahora, lo común dentro de las sectas, ¿cuál sería? Que a pesar de que su perspectiva, ojo, a pesar de que su perspectiva es que Dios es un ser real, que la Biblia es la palabra de Dios y que los milagros realmente existieron, la característica de las sectas es que creen, vamos a ponerla acá con letra A, creen que Dios sigue revelando cosas. Así lo creen los pentecostales, los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, los católicos. Creen que Dios sigue revelando cosas. ¿Verdad? ¿Qué más creen? Creen que su líder es ¿cómo le llamo? El gurú enviado de Dios. El ungido. Máxima autoridad. No, el ungido soy yo. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, así reconocemos iglesias que son sectas dentro de la teología conservadora e iglesias que no son sectas dentro de la teología conservadora. ¿Los anabaptistas no son sectas, pastor? No. No tienen un líder. Ahora, también hay que reconocer que dentro de los anabaptistas habían distintas ramas. Estoy hablando de manera más general, pero dentro de los anabaptistas también había distintas ramas. Ya, de los en el lado de las sectas tenemos del 2 al 5 un líder muy marcado. Dentro de los pentecostales no hay un liderazgo marcado, ¿verdad? Pero en realidad, dentro de los pentecostales, su líder es el ungido. Es el que recibe la visión, la profecía, la revelación y se le respeta como si fuera un papa, ¿no?
Hasta aquí. Pastor, en el caso de los católicos, para hacer una comparación, ¿cuál sería el instrumento que ponen ellos, al igual que la Biblia? Ellos ponen la tradición. La tradición. Y esa es otra característica que faltaba la C. Ponen a la Biblia más algo. ¿Ok? Entonces los pentecostales ponen a la Biblia más los sueños de la hermanita que soñó con zapallo y entonces al día siguiente va a ser locro. ¿No? Los testigos de Jehová ponen a la Biblia más la interpretación masticada del cuerpo gobernante de la Watchtower que te lo mandan por sus atalayes. Los adventistas ponen la Biblia más los escritos de Elena de White. Los mormones ponen la Biblia más el libro de Mormón. Y los católicos ponen la Biblia más la tradición. Por eso son sectas. ¿Se da cuenta o no? Entonces, son de teología conservadora, pero evidentemente son sectas dentro de la teología conservadora. Entonces, hay que saber entender, ¿ok? En el cuadro anterior le expliqué teología conservadora, teología liberal y la neortodoxia. Pero dentro de la teología conservadora hay sectas y hay no sectas. ¿Pregunta, hermano? Pastor, si son sectas y tienen otro Dios, adoran a otro Dios, ¿por qué los estamos considerando en la teología conservadora? Ya. Es que no tienen otro Dios. El Dios de ellos es el Dios de la Biblia, pero ellos lo están mal interpretando, lo están mal entendiendo. Pero en el caso de los testigos de Jehová, estarían adorando a otro Dios porque ellos no creen en la Trinidad. Claro, pero ojo, que el tema de la Trinidad durante 300 años, 500 años ha sido un tema que se ha estado desarrollando. Y hasta el día de hoy, los testigos no son los únicos que no creen en la Trinidad. Están, por ejemplo, los pentecostales unitarios, hay los unitarios socinianos y habían anabaptistas unitarios. Entonces, el unitarismo es algo que todavía acompaña a la iglesia hoy en día. ¿Ok? Entonces, Ya, pastor. ok, entonces hay que entender de que aunque no tienen, o sea, tienen el perfil de secta porque cumplen estos 3 requisitos que están acá, ¿verdad? Tienen perfil de secta. Sin embargo, es teología conservadora porque tienen 3 puntos fundamentales que los distingue de la teología liberal. Que es que sí creen en milagros, sí creen que Dios es un ser personal y sí creen que la Biblia es palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, de eso se diferencia. Sí. Pastor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Pastor, una pregunta. Acá, o sea, como yo veo la diferencia que está entre sectas y no sectas, pues sí, los bautistas, el presbiterismo, y yo lo que digo, ¿y por qué, si son los sectas, por qué no comparten, o sea, a veces la misma, lo mismo que compartimos nosotros? O sea, no tienen a de cuenta no, digamos, la misma, la misma costumbre, la misma palabra, o sea, siempre tienen también cosas, hacen o actúan en forma diferente. Ok, gracias, hermano. Interesante pregunta. ¿Tienen tiempo, hermano, o no tienen tiempo? Sí, Hay que echarle nomás, ¿no? Hay que echarle. ¿Está bien o no? Amén. Aleluya. Muy bien, amén. Muy bien. Yo espero que les guste la enseñanza, hermano. Si no les gusta, yo renuncio, ¿ah? Me dicen nomás. Bien, entonces, buena pregunta. ¿Por qué a pesar de ser iglesias que no son sectas, por qué no tienen las mismas costumbres o la misma doctrina? ¿Por qué? Porque acá lo que los diferencia a las iglesias que no son sectas es sus principios de interpretación. Sus principios de interpretación siempre son conservadores. ¿A qué me refiero con principio de interpretación conservadora? Que creen que la Biblia es palabra de Dios, que creen que la Biblia es la verdad de Dios, que creen que Dios es un ser real, que creen que Dios es un ser personal. ¿Sí me entienden o no?
Sus principios de todas estas iglesias van a ser principios de interpretación conservadoras. Ya, ok, dice que tiene prendido su micro, apáguelo, hermano, por favor. Me distrae, ya. ¿Ok? Entonces, las iglesias siempre van a tener principios de interpretación conservadora, siempre. Pero, ahí viene el pero. Los principios de interpretación conservadora a veces pueden cambiar dependiendo de las perspectivas que un conservador tenga. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Los bautistas bautizamos niños o no bautizamos niños? No bautizamos niños, ¿verdad? No bautizamos niños. ¿Por qué? Porque los niños pequeños, ellos no deciden entre ser salvo y no ser salvo, ¿verdad? Pero los presbiterianos sí bautizan a niños bebitos. Ahora, ¿por qué lo bautizan? Porque ellos, su principio de interpretación es que, así como en el Antiguo Testamento la circuncisión se practicaba a los 8 días y el niño no decidía ser judío, sino que simplemente lo circuncidaban y entraba a formar parte del pueblo de Israel, a los niños que nacen en familias cristianas se les tiene que bautizar para que se formen parte de la iglesia. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, sus principios de interpretaciones son distintas a nosotros, porque para nosotros Israel no es la iglesia, pero para ellos Israel sí es la iglesia. ¿Se da cuenta o no? Entonces ya nos encontramos ahora con otro tipo de interpretación que, aunque son conservadores, porque creen que la Biblia es palabra de Dios, creen que Dios es un ser personal y creen que la Biblia es el mensaje de Dios, estamos en otra dificultad que ya no son sectas porque no tienen estos perfiles, pero tienen principios de interpretación que les van a llevar a otro punto de vista distinto al que nosotros tenemos. ¿Me entienden o no? Entonces, por eso es importante estudiar principios de interpretación. Ese curso se llama hermenéutica. La hermenéutica permite que la persona que se acerque a la Biblia la interprete correctamente. Uno de esos principios es diferenciar entre Israel y la iglesia. La iglesia no es Israel, Israel no es la iglesia. Por eso no te vas a copiar todo lo que hace Israel. ¿Se da cuenta o no? Pero los presbiterianos no han hecho esa diferencia, porque tienen principios conservadores, pero otros distintos, y entonces hace de que se vayan por otro tipo de interpretación. ¿Se da cuenta o no? Entonces, igual sucede las diferencias entre los menonitas. Dentro de los menonitas, por ejemplo, los bautistas creemos que la Biblia es palabra de Dios, ¿sí o no? Los menonitas también creen que la Biblia es palabra de Dios. Pero usted se va a dar cuenta que los menonitas usan velo. Y acá las hermanas no usan velo. ¿Se da cuenta o no? Los menonitas no tienen televisión porque dicen que el televisor es del diablo. Y los bautistas tenemos hasta Wi-Fi. Netflix. Tenemos hasta Netflix, estamos más endemoniados. ¿Se da cuenta o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los menonitas también interpretan la palabra de Dios. ¿Ve? Pero sus principios de interpretación no son principios que les van a llevar al mismo punto que nosotros llegamos en aspectos de costumbre, por ejemplo. ¿Estamos o no? Y entonces, lo que diferencia a las iglesias va a ser los principios de interpretación. Todos son principios conservadores porque creen que la Biblia es palabra de Dios, que Dios es un ser real y que los milagros de la Biblia son verdad, pero los principios a veces pueden cambiar nuestra perspectiva y por eso compartimos con ellos muchas cosas y creemos que ellos son hermanos, ¿verdad? Pero evidentemente tenemos distintas perspectivas en costumbres o en formas que no alteran. Por eso las iglesias que no son sectas tienen puntos de vista que no debería, que son secundarios.
porque las doctrinas principales la comparte con nosotros. Pero los aspectos que no son doctrina principal, son posturas, ¿verdad? Que muchas veces a veces son prácticas y que pues nosotros podemos respetar porque no son sectas. ¿Ok? Y si alguien me dice, y entonces, ¿por qué usted no es presbiteriano? ¿Y por qué usted entonces no es anabautista? ¿O por qué usted no es de la Alianza Cristiana? ¿Por qué usted es bautista? Porque yo, comparando los principios de interpretación de distintas denominaciones, me doy cuenta que los bautistas tienen principios de interpretaciones más centrados en la historia, en la interpretación exegética de la Biblia, y yo creo que es lo correcto. Yo creo que es lo que está más centrado, ¿verdad? Porque todos compartimos la Biblia, todos entendemos que la Biblia es la palabra de Dios y la verdad. Pero entonces tenemos que ver qué iglesia se acerca más a la interpretación más centrada o coherente de la Biblia y por qué otras iglesias no se acercan a una interpretación más coherente de la Biblia. Eso es lo que tenemos que ver entonces cuando decidimos a qué iglesia pertenecer. Gracias, pastora. Y gracias también por adelantarse a la pregunta, porque yo le iba a hacer la pregunta de por qué usted no podía ser presbiteriano, sí, pero como ya lo respondió, bueno, ya no le voy a hacer, no, pero amén. Gracias por su aclaración. Gracias. Amén. Amén, hermanos. Se nos fue la hora, ahora sí se nos fue. Nos quedamos a la mitad, ¿ya? Nos quedamos con los teólogos liberales. Esto es importante haberlo enseñado. ¿Por qué? Porque vamos a explayarnos mucho en la diferencia entre los teólogos liberales y la teología conservadora, ¿ya? Muy bien, otra pregunta, si no ya creo que terminamos acá. Pastor, Sí. en resumen, nada más, desde mi punto de vista, lo que he explicado es que todas las, en este caso, denominaciones que se nos ha presentado hoy día en la clase, se van a siempre, digamos, perfilar como conservadoras, pero en su planteamiento, digamos, en su enseñanza y todo lo que aplican en sus iglesias, nosotros podemos denotar y diferenciar las conservadoras de las que son, en este caso, liberales o neoliberales. Claro, claro. La teología liberal se diferencia de la teología conservadora, ¿no? Y dentro de la teología conservadora pueden haber sectas y pueden haber iglesias. ¿Ok? Muy bien, hermano. Pastor, pero dentro de las que se han denominado como sectas, si hay personas que creen en la salvación por gracia, ¿podemos considerarlos hermanos? Evidentemente sí. Evidentemente sí. Miren, lo que hace salvo a una persona que es creer en el sacrificio de Cristo. ¿Verdad? Yo he conocido gente que da fruto de cristianismo y es unitario. Pero mira. El fruto del cristianismo no te lo da una iglesia, te lo da el Espíritu Santo. No sé. Hay gente que a veces va a estar confundida. Y ojo, que dentro de los bautistas, hay bautistas que son pretribulacionistas, potribulacionistas, mesotribulacionistas, tribulacionistas parcialistas. ¿Qué significa eso? Eso lo vamos a ver cuando veamos escatología. ¿Ya? ¿Pero qué quiere decir? Que aún encontramos dentro de bautistas distintas variantes también. ¿No? Entonces, pero todo es teología conservadora, ¿no? Y eso es lo que yo quería remarcar ahora. Quiero remarcar ahora porque en la siguiente clase, que vamos a continuar el tema de la inspiración bíblica, voy a hacer un contraste por qué aparece la teología liberal negando la inspiración de la Biblia, porque negó completamente, porque si para la teología liberal la Biblia es un libro cualquiera, es un libro humano, ¿verdad? Entonces niega que la Biblia haya sido inspirada. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Pastor. Sí. Pastor, Sí, hermano Juan, dígame. Sí, buenas noches. Respecto a, un par de preguntas, ¿no? Respecto a lo de la voluntad, lo de la inspiración humana y divina que fue el primer